Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El huerto de Calisto y Melibea es un bonito parque de la ciudad de Salamanca, situado sobre la muralla de dicha ciudad en su lado sur, por debajo de la catedral. Tiene este nombre porque se ha asociado a estos personajes de esta famosa novela de finales del siglo XV, La Celestina de Fernando de Rojas, una novela que quizás pudo transcurrir en Salamanca y que quizás parte de esa historia se pudo desarrollar en esta ubicación donde encontramos este huerto de Calisto y Melibea. Es cierto que en este sentido hay un tanto, no solo de reconstrucción histórica, sino en algún momento incluso de reinvención histórica, puesto que el jardín que estamos viendo hoy es un jardín remodelado en los años 1980, pero que además no sabemos hasta qué punto puede tener relación con esa novela, sobre todo si ni siquiera estamos seguros que la Celestina se desarrolle en esta ciudad de Salamanca. Recordemos la historia de la Celestina. Tenemos a Calisto, que queda prendado por la belleza de Melibea y pide apoyo a esta vieja, a la Celestina, para que le ayude a llegar hasta Melibea y así poder seducirla. La Celestina cuenta con un par de cómplices que, al recibir la recompensa por parte de Calisto, deciden eliminar a la Celestina, y a partir de ese momento la cosa se vuelve todavía más trágica. Los cómplices son detenidos, ellos también son condenados, y los propios Calisto y Melibea, él muere en un accidente y ella se quita la vida. El resultado es que lo que podía haber sido una historia de amor se termina por convertir en toda una tragedia. Pues bien, esta historia de Calisto y Melibea se ha reconvertido en la actualidad, y probablemente porque no todos los que han oído hablar de ella se han preocupado en hacer una lectura tranquila de la novela, se ha convertido en una especie de Romeo y Julieta a la española, lo cual no es del todo correcto. Y a partir de ahí, el hecho de contar con un jardín donde evocar aquellos amores de Calisto y Melibea hacen que este huerto sea un lugar habitual para los enamorados salmantinos que vienen aquí a hacer sus arrumacos. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Bien, el huerto se encuentra situado en la calle del Arcediano, y es posible que aquí hubiera una casa vinculada a un arcediano en concreto, que con el tiempo llegaría a ser incluso obispo, Alfonso de Paradinas, un personaje del siglo XV, que en efecto pudo contar con casa en este sector y esa casa disponer de un jardincito, de un huerto. Claro, estamos hablando de un espacio, entre comillas, residual, pegado a la muralla de la ciudad, en un sector donde la muralla sobre todo funcionaba como muro de contención de la ciudad, para de esa manera salvar la fuerte pendiente que separaba la zona de la catedral del bajío que llevaba ya hacia el río Tormes. En ese muro de la catedral podía haber casas construidas por encima o pegadas, y en muchos casos quizás no hubiera nada más que un espacio vacío donde podía crecer la vegetación, y en efecto hasta se podía habilitar algún tipo de huerto como este que estamos encontrando hoy reconvertido en jardín. Pero insisto, el hecho de que podamos tener una casa vinculada a un arcediano del siglo XV y que en la Celestina se haga referencia a una calle del Arcediano no significa que estemos en el espacio que Fernando de Rojas consideró para su historia, y posiblemente la ciudad de la Celestina sea una mezcla de recuerdos del propio Fernando de Rojas entre ciudades como la propia Salamanca o incluso Toledo. Pero, ya digo, a comienzos de los años 80, en 1981, este huerto, este jardín, que aún permanecía vinculado a una casa histórica, se reconvirtió en un espacio público. El alcalde de la época, Jesús Málaga, lanzó un proyecto para la recuperación de este jardín y decidió vincularlo a esta historia conocida de la Celestina, de manera que realzaba el espacio, y aquí estamos en esa parte de la invención de la historia, porque, insisto, ni estamos seguros que la Celestina se desarrolle en la ciudad de Salamanca, ni mucho menos que de ser en la ciudad de Salamanca, aquí estuviera el jardín donde Calisto se encontró con Melibea. Pero no importa, porque tenemos ese punto de enganche, esa historia de amor de Calisto y Melibea, y a partir de ahí es cuestión solamente de desarrollarla, aprovechando este espacio ajardinado tan hermoso. Hoy, la mayor parte de los visitantes no se paran a pensar si existen desajustes históricos, todos estos desajustes
que yo estoy contando ahora. La idea que estamos haciendo es, bueno, puede haber cierta evocación a esa historia de amor, ya digo, una especie de Romeo y Julieta a la española, incluso a la salmantina, y a partir de ahí creamos este espacio coqueto, romántico, que puede ser aprovechado. Un espacio que además fue ampliado pocos años después, cuando se adquirió una propiedad, la de Agustín Sánchez Manzanera, un rico hombre salmantino de mediados del siglo XX, que a su muerte, con sus abundantes bienes, incluso se creó una fundación que lleva su nombre y que realiza actividades caritativas. Pues bien, se adquirió la vivienda de don Agustín, que contaba con su propio jardín. Entonces parte de esa propiedad se reconvirtió en viviendas, pero otra parte, la del jardín, se unió a este huerto previo, que de esta manera vio cómo se ampliaba el espacio del mismo, lo que a la larga redundó en contar con un jardín público mucho más amplio que el que se tenía inicialmente cuando Jesús Málaga lanzó ese proyecto primero de recrear un teórico huerto de Calisto y Melibea. En principio, el visitante avezado podrá ver la diferencia que existe entre el huerto original, digamos ese primer proyecto que se había dado a comienzos de los 80, del anexo que se hace sobre la propiedad de Sánchez Manzanera, porque hay una modificación en los parterres, en el mobiliario de los bancos que encontramos entre un lado y el otro. Entonces no es que haya un cambio brusco, pero sí lo suficiente para que de forma sutil podamos entender que estamos trasladándonos de un espacio previo, que podría haber sido ese jardín histórico de la casa del arcediano del siglo XV, hacia otro espacio donde el jardín claramente ya entronca con las actividades residenciales que se desarrollan en este sector de Salamanca para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El hecho de que cuando se consigue esta propiedad de Sánchez Manzanera se optase por ampliar el huerto de Calisto y Melibea viene a indicarnos que la iniciativa primera, la de reinventarse o directamente inventarse el huerto de Calisto y Melibea, debía haber tenido un buen predicamento, debía haberse convertido en un espacio atractivo, que además hemos de pensar que de no haber sido así, pues habríamos tenido algunos inconvenientes. Quizás estos jardines podrían haberse convertido directamente en solares para viviendas construidas sobre la muralla, y de esa manera distorsionar la imagen de la muralla desde el exterior, o podrían haberse convertido en patios residuales de las viviendas que existen, pero al darle este halo, digamos, novelesco, literario, lo que permitieron fue recuperar estos espacios como espacio público, es cierto, pero con ese plus que le da vincularlo a un acontecimiento literario ampliamente conocido como la novela de la Celestina. De nuevo, con esa lectura o ausencia de lectura que hace que muchos de los que visitan este parque, al encontrarlo de Calisto y Melibea, se quedan con una copla menor. Pues bueno, es la historia de dos enamorados, una vez más, un Romeo y Julieta a la salmantina. Entonces, claro, de repente el parque adquiere una importancia que hasta ese momento es probable que no se hubiera contemplado. Con esto lo que estoy queriendo mostrar es que en el momento que recorremos este parque, hemos de entender que estamos situándonos en un parque que puede partir de un huerto, pero auténtico huerto, donde lo que se cultivaran fueran legumbres, en época histórica, de finales de la Edad Media. Pues no podemos llegar a saberlo. De algún momento de la Edad Moderna es muy posible. Y en el lado de Sánchez Manzanera, incluso de época contemporánea, sí, ahí ya sí que no tenemos ninguna duda. Por tanto, no estamos cronológicamente en unas estructuras que, aunque aquí hubiera existido el huerto de Calisto y Melibea, fueran las que ellos vieron. Entonces, hemos tomado un espacio en concreto que de forma un tanto sutil se puede vincular a la obra de la Celestina. Lo hemos reconvertido en un jardín muy agradable, muy coqueto, donde se pasea con gran comodidad y donde podemos encontrar una serie de rincones románticos de lo más aparentes. Lo hemos vinculado a esa historia literaria de la Celestina, de Calisto y Melibea, y ya está. Claro, cuando uno ingresa a través de ese gran arco de medio punto, con la inscripción en la puerta, con las letras típicas que vamos a encontrarnos por todo Salamanca, en un primer momento podemos pensar que en efecto vamos a ingresar a un jardín histórico, podemos pensar que estamos viajando a esos finales del siglo XV de la historia de la Celestina,
cuando no es del todo correcto. De modo que estamos ante un ejemplo notable de invención histórica muy agradable. Eso no lo podemos negar, muy coqueto. Incluso aprovechando una serie de elementos que todos casados funciona muy bien. Un posible emplazamiento de ese huerto que pudo tener en su cabeza Fernando de Rojas cuando escribió La Celestina. Un lugar en el que a pesar de todo hubo jardines bien cuidados, en una ubicación espectacular, claro, cuando uno entra lo hace desde la catedral y ahí se enseñorea hermosa la torre de la catedral nueva, pero cuando llega hasta el extremo del jardín está sobre la muralla y puede ver todo el contorno de la ciudad. Y en definitiva, hemos logrado crear un espacio que los visitantes de hoy probablemente no se preocupan mucho de saber su cronología, cuándo fue construido, y sencillamente se quedan con la idea de, durante el paseo que hacen por allí, o los tiempos que van con su enamorada, vuelven a un lugar donde ya en el pasado hubo otros dos enamorados que encontraron aquí el lugar para su pasión, una pasión que al final fue un tanto trágica.